Hola a todos y bienvenidos un día más a Críticas Frikis, vuestro canal de crítica de cine, series y videojuegos de confianza. Yo soy Marina y en el vídeo de hoy vamos a hablar de Michael, el biopic de Michael Jackson que se ha estrenado en abril de 2026. La verdad es que yo no sé por qué me meto en estos fregados con la crítica que voy a hacer, pero bueno, yo me voy a meter en el fregado. Recalcar que yo no soy ninguna experta de Michael Jackson, ¿vale? Ni siquiera soy fan de Michael Jackson. Me gusta su música, alguna canción, como a cualquiera le puede gustar, pero yo no soy fan extrema de Michael Jackson. Antes de empezar, si te gusta el contenido friki hecho con cariño y no quieres perderte ninguna novedad, dale a like y suscríbete, que nos ayudas mucho a seguir creciendo. Antes de meterme en materia, alerta, spoilers leves. A ver, no tiene muchos spoilers la crítica o spoilers mayores, salvo hablar un poco de la peli, de qué punto hasta qué punto habla. Yo recomendaría oír la crítica después de ver la película. Michael es una película que estaba clarísimo que iban a hacer. Después de los exitazos de Bohemian Rhapsody de 2018, porque por cierto, película que me encantó, el papel que hace Rami Malek como Freddie Mercury, me flipa, me encanta. Que relata la historia de Freddie Mercury y la formación del grupo Queen. Elvis de 2022, que nos cuenta la vida y los excesos del icónico Elvis Presley, como es el Austin Butler, creo que se llama así, que está muy bien de Elvis también, lo borda, o sea, me encantó también como Elvis. Better Man de 2024, que narra la exitosa y complicada carrera de Robbie Williams, y como dato curioso, el prosa Robbie Williams se caracteriza a sí mismo como un mono en la película, cosa que impacta a primera vista. O A Complete Unknown de 2024, que bueno, de estas cuatro fue la que menos me gustó, que nos habla de Bob Dylan y de su evolución musical del folk a un sonido más eléctrico. Lo que todos estos biopics nos han enseñado básicamente es que las vidas públicas y secretas, sobre todo, de nuestros ídolos favoritos venden mucho. De hecho, el legado y el recuerdo de Michael Jackson factura tanto y es tan rentable que han decidido dividir su biopic en dos partes. Aunque la segunda parte no esté confirmada oficialmente, se sobreentiende que sí por el final de la película. No es que Michael tuviera una vida más larga o interesante que las de Freddie Mercury o Elvis Presley, pero sí que es el artista muerto que más dinero genera. Me parece demasiada coincidencia que se realicen dos películas sobre su vida. Michael ha mostrado la parte bonita y amable, mientras que la supuesta próxima entrega, confirmada seguramente, se enfocará de lleno en las polémicas de Neverland y los supuestos abusos infantiles. A ver, si lo hacen tal y como fue la historia real, deberían de hacerlo así. No sé muy bien de qué tratará la próxima peli, si es que la hay, ¿vale? Porque también me he podido encontrar por ahí noticias diciendo que iban a incluir el tema de Neverland en la primera película, pero que no lo incluyeron por temas legales. Entonces ahí ya estaríamos entrando en un rollo que a lo mejor les prohíbe utilizar según qué temas. Me da la sensación de que no han querido manchar o estropear la imagen de Michael Jackson en esta primera entrega. La segunda parte puede abordarse de dos maneras. Desde el punto de vista de Michael y bajo la lente de víctima, que es la que yo considero más probable tras presenciar al Michael Jackson que nos han presentado en Michael, o con un ojo crítico, castigador e injusto, más próximo al documental este que sacaron de Living Neverland, creo que era una mierda de documental, en mi opinión, ¿vale? A mí Michael Jackson no me da el perfil de abusador de menores, ¿qué queréis que os diga? La película posee una duración de 2 horas y 7 minutos. No es exageradamente larga, sin embargo se extiende y se centra demasiado en la etapa de juventud de Michael Jackson. Cubre desde la infancia de Michael y la formación de los Jackson 5 hasta su separación oficial del grupo y el comienzo de la gira Bad en 1984. Tarda tanto en avanzar que los comportamientos infantiles de Michael te confunden, bueno, a mí me confundieron, y no sabes si tiene 18 o 24 años, o cuántos años tiene. Michael ha sido producida por GK Films y distribuida por Lionsgate y Universal Pictures. Contó con un presupuesto de 155 millones de dólares y ya ha recaudado más de 434 millones. Michael es un drama musical y película autobiográfica de la vida del rey del pop. Como espejo de los primeros años de Michael, de su juventud y del inicio de su vuelo en solitario, funciona a la
la perfección. El director Antoine Fuqua, que ha trabajado en otros proyectos como Los Siete Magníficos en 2016, Objetivo La Casa Blanca en 2013 o la trilogía The Equalizer, se emplea a fondo para mostrarnos una versión apegada a la realidad de Michael Jackson. Jafar Jackson, que es sobrino de Michael Jackson e hijo de Jermaine Jackson, realiza su debut cinematográfico protagonizando Michael e interpretando a su tío. No es un papel fácil y menos para ser el primero. Jafar Jackson se luce en la gran pantalla y nos ofrece a un Michael impoluto, sensible, asustado y con un talento que desborda cada poro de su piel. Si Michael Jackson era talentoso, el sobrino, yo no sé qué ha hecho el sobrino antes de este papel, porque no sabía ni que existía, pero el sobrino tiene talento, por lo menos como actor. Vamos a entrar un poquito en la polémica que ha habido con la película de Michael, ¿vale? Porque esto tiene tela, porque por un lado puede ser una película hecha para sacar dinero a costa de Michael, que como sabéis el pobre Michael está muerto, o puede ser un homenaje a Michael Jackson. Se puede entender de varias maneras. Otros familiares de Michael Jackson que han respaldado e incluso se han involucrado en el proyecto son Jermaine y Jackie Jackson, que son hermanos de Michael, Katherine Jackson, madre de Michael Jackson, flipo con que esta señora siga viva, ¿vale? Y Biggie Jackson y Prince Jackson, que son hijos de Michael. Por otro lado, Paris Jackson, que es hija de Michael, y Janet Jackson, hermana de Michael, no han querido tener nada que ver con el biopic de Michael Jackson. Parece ser que Janet rechazó la propuesta de colaborar en la cinta y esa es la razón por la que su personaje no aparece en Michael. Paris Jackson se pronunció sobre la película y la calificó como un producto destinado a agradar a una sección específica de los fans de su padre. Especificó que Michael posee una narrativa controlada, que es una fantasía y que está repleta de mentiras e inexactitudes. El vídeo de Paris Jackson, porque yo lo vi, me impactó especialmente porque ella decía que ella había aportado como notas y sus cosas a un borrador inicial de la película, que no las utilizaron para nada, no las tuvieron en cuenta. Teniendo en cuenta que es la hija de Michael Jackson, pues hombre, considero que era importante, ¿no? A lo mejor no meter todo, pero hombre, tener en consideración algo, ¿no? Ya que se está teniendo en consideración a otros hijos de Michael o a sus hermanos o madre o lo que sea, que menos, ¿no? Que tener en cuenta también lo que está diciendo su hija. Este aspecto queda a libre interpretación del público. En mi opinión, solo Michael Jackson y sus seres cercanos pudieron conocerle realmente. El resto son ideas preconcebidas, teorías u opiniones infundadas. No sabemos qué hizo o qué dejó de hacer Michael porque no somos él y porque no se lo vamos a poder preguntar porque ya no está. Tienes la opción de creerte un lado de la historia o el otro. Yo personalmente creo en la inocencia de Michael Jackson y pienso que la percepción y el cariño de la gente es muy peligroso. Una figura tan idealizada, querida y admirada como fue Michael Jackson puede convertirse en un demonio de la noche a la mañana. De hecho, esa fue una de las circunstancias de la vida de Michael Jackson, que lo demonizaron y lo condenaron al escarnio público. Probablemente muchas personas que eran fans suyas se arrojaron sobre él y otras le traicionaron por la espalda, ¿no? Porque, bueno, hubo casos de padres que utilizaron a sus hijos para que dijeran que Michael había abusado de ellos y luego los hijos salieron a decir que era mentira. No sabes muy bien qué parte creerte. Michael Jackson, hijo de Joe Jackson y Katherine Jackson, tuvo una vida de todo menos convencional. Pasó su infancia siendo explotado, maltratado y humillado por su padre. Joe Jackson era un hombre rudo y egocéntrico, que vio en sus hijos una oportunidad dorada para escapar de la miseria. Joe, que se encontraba cansado de trabajar en la fábrica, formó el grupo de los Jackson 5 y se nombró manager. Aquí hago un breve inciso para destacar al actor que interpreta a Joe Jackson, que es Colman Domingo. Actor que yo no conocía, pero que me choca mucho porque es que se parece un huevo al padre de Michael Jackson, porque he visto fotos y se parecen un huevo. Hace un papel muy bueno también, o sea, no he visto un solo mal actor en esta película, todos tienen un talento increíble y hacen un papel increíble. Joe Jackson presionó a sus hijos escudándose en la amarga realidad, que eran una familia numerosa, pobre y negra de Gary, Indiana. Desde bien pequeños les inculcó que, sobre todo basándose en el hecho de ser una familia pobre y negra, nadie iba a regalarles nada. Les obligó a practicar mañana, tarde y noche, incluso poniendo en riesgo su educación académica, y fue
especialmente duro con Michael. La película retrata a la perfección el miedo que Michael sentía de su padre. No sé si los abusos y maltratos a los que el Michael Jackson real fue sometido coinciden con los de la cinta. Espero que no. Espero que... O sea, porque tengo entendido que fueron más de lo que se muestra, ¿vale? Ojalá que no hubiera habido esos abusos. No se enfoca en escenas de agresión y violencia, sino más bien en el daño psicológico que Joe ocasiona a Michael y en la presión que deposita sobre sus hombros, que no es poca. Jermaine Jackson, Marlon Jackson, Jackie Jackson, Tito Jackson y Michael Jackson componían los Jackson 5. Comenzaron a tocar en conciertos y a ganar prestigio como artistas. Sin embargo, el pequeño Michael, con su innegable carisma y su inimitable timbre de voz, brillaba más que el resto, lo cual no implica que sus hermanos poseyeran menos talento que él, pero sí que Michael había nacido para subirse a un escenario. Michael no tardó en ser apartado de sus hermanos y en ser ojeado de forma individual. Michael intentaría arrancar su carrera en solitario y, a pesar del enorme respeto y cariño que albergaba por su familia, desbancarse de los Jackson 5. Lo que Michael no se esperaba es que sería su propio padre quien le pondría piedras en el camino. Joe Jackson temía que los Jackson 5 dejasen de existir sin Michael y se sirvió de manipulaciones, amenazas silenciosas y chantajeos para convencer a su hijo de que no abandonase el grupo. Lo que más me molesta de esta parte de la película es que Joe taladra a su hijo la idea de que le debe todo su éxito, ya que fue él quien le empujó a practicar y a mejorar como cantante y bailarín. El padre de Michael le hace sentir mal por querer vivir su propia vida y le califica de ingrato por dar indicios de querer dejar de mantener a su familia. Es comprensible que Michael sintiera un terror tan paralizante que no fuera capaz de rebatir ninguno de los argumentos de Joe, ni de decirle que se quería marchar, que quería empezar su carrera en solitario. Inicialmente yo percibía al Michael Jackson que nos presenta la película como a un cobarde, incluso me llegué a enfadar con el personaje, a decir que reacciona, tío, no, o sea, haz algo. Pero en retrospectiva me doy cuenta de que no es que fuera un cobarde, sino que solo era un niño asustado. Ahora vamos a hablar un poquito de las excentricidades y de los infantilismos de Michael que se muestran en la película. Jamás me habría imaginado que la personalidad de Michael sería tan infantil y excéntrica como en el biopic. Me cuesta un poco entender al personaje e interiorizar la imagen que nos venden en la película. No dudo de la bondad ni de la integridad de Michael, pero la cinta resalta sus buenas obras y lo pinta como a una especie de ser de luz. Tampoco me desagrada que un adulto posea aficiones o gustos infantiles, porque yo también los tengo, y en el caso de Michael sé que se debe a que su padre le arrebató gran parte de su infancia. Sin embargo, la película peca de exceso de infantilismo, al punto de llegar a incomodarme un poco. O sea, aquí es a lo que me refería un poco al principio de en qué berenjenales me meto. Pues yo no sé si Michael Jackson en la vida real era a ese extremo, ¿vale? Pero a mí ha habido según qué cosas que me han incomodado un poco. Las excentricidades de Michael han sido toda una revelación para mí y también algo que me ha incomodado bastante también. Resulta que Michael rescató y adoptó a un chimpancé al que llamó Bubbles. En la película Bubbles está hecho con CGI y me recuerda mucho al protagonista de Better Man. El Bubbles original sigue con vida y afortunadamente decidieron no utilizarle para la película. Hay una escena en la que Michael le lee a Bubbles el libro de Peter Pan y le muestra las ilustraciones y otra en la que juegan al Twister. Lo cierto es que en la película son muy pesados con el tema de Neverland, haciendo constantes referencias a Peter Pan y recalcando que a Michael le fascinaba su historia. Me hace gracia una escena de cuando Michael es pequeño que está leyendo el libro y aparece Peter Pan con Garfio y ha escrito al lado de Garfio ha puesto Joe o Joseph o algo así, bueno, refiriéndose a su padre, pintándole como Garfio. Que le pega. Michael Jackson también tuvo una llama, una jirafa, una serpiente y diversos animales más, lo cual no puedo entender cómo fue posible. Pero bueno, algunos de los cuales eran exóticos. Se hace mucho hincapié en la idea de que Michael no tenía amigos y que sus mascotas, digo mascotas entre comillas porque eran más sus compañeros de vida que sus mascotas, ¿vale? Eran sus verdaderos compañeros. Esta parte me resulta tierna y me lleva a reflexionar sobre el enigma que es para mí Michael Jackson. Lo llamativo es que la circunstancia de que Michael no tuviera un grupo estable de amistades no se traduce en que se sintiera solo o poco querido,
ya que describe a sus fans como parte de su familia y se siente arropado por ellos. De aquí saco dos cosas a relucir. La primera es que Michael Jackson pues consideraba a sus fans su familia o sus amigos prácticamente, o sea, pues si tenía millones, ¿para qué le hacía falta otro más? Bueno, y por otro lado, lo de los animales exóticos, a lo mejor en la fecha en la que ocurrió todo esto, pues no era tan extraño. Ahora pasa esto y esa persona seguramente se va a la cárcel. ¿Cómo vas a tener una jirafa en el jardín de tu casa? A mí esto de los animales exóticos no me mola un pelo, pero entiendo que, por ejemplo, Bubbles le rescató de, no sé si era de un centro de investigación o, bueno, algo así. Entonces puede tener un poco de justificación, pero de todas maneras, esos animales tienen que vivir en un entorno libre, en su hábitat, no encerrados en una casa. Cuando Michael contrató a John Branca como su abogado y le encomendó la tarea de despedir a Joe Jackson vía fax, su carrera empezó a despegar. Con el lanzamiento del álbum Thriller y de temas como Beat It, Billie Jean o Human Nature, no existía ser vivo que detuviese el ascenso de Michael. Personalmente me habría encantado presenciar el trasfondo de la composición de Billie Jean retratado en la gran pantalla, porque sé que es una mujer que contactó con Michael Jackson o algo así y le dijo que era el padre de su hijo o de su hija y Michael Jackson no era el padre de ese niño. Decir que me he enganchado a la canción de Human Nature, que no la conocía, pero es que me ha encantado. Y a raíz de la película, pues la he conocido y no puedo parar de escucharla. El John Branca que nos dan a conocer en la película parece amable, preocupado por Michael y feliz por sus triunfos. No sé si se corresponde con el John Branca de la realidad o no, porque he leído cosas sobre este hombre que me hacen dudar un poco. No es difícil percibirle como a un amigo más que un abogado, al igual que sucede con Bill Bray, el guardaespaldas de Michael. Branca es quien consigue que el responsable de CBS Records interceda a favor de Michael para que sus vídeos musicales se reproduzcan en la MTV, teniendo en cuenta que en aquella época solo se retransmitían videoclips de cantantes blancos. O sea que Michael Jackson fue uno de los primeros, si no el primero, en aparecer en la MTV con sus videoclips y en dar visibilidad a los cantantes negros. Michael se involucró con el pop, rock, R&B, dance y disco. Se habría coronado rey de todos aquellos géneros si hubiese dependido de su ambición y su talento, pero se quedó con el título de rey del pop, nombre que ha permanecido hasta el día de hoy. Si tú le preguntas a alguien quién es el rey del pop o quién fue el rey del pop, saben que es Michael Jackson. Michael demostró ser un género en sí mismo, un coreógrafo y bailarín ejemplar y un artista con visión. Las canciones de Michael siguen y seguirán resonando durante generaciones, porque que el artista esté muerto no quiere decir que su legado no sobreviva. Joe Jackson pactó con el magnate del boxeo, Don King, una gira de los Jackson 5 por Estados Unidos y le prometió que Michael estaría presente sin consultarlo con su hijo. Michael, manipulado y coercitado por su padre, aceptó participar. Para él, aquellas actuaciones suponían el final de una era y el comienzo de su vuelo en solitario. Sin embargo, Joe lo entendió como la promesa de un esperado regreso y empezó a planificar una gira mundial. Don King estaba por la labor de apoyar a Joe Jackson siempre y cuando la presencia de Michael entrase en el trato. Joe se puso en un compromiso al asegurar que su hijo estaría presente en todas las giras. Michael desautorizó y le dijo que no a su padre de la única forma que vio posible. Esto me parece muy triste, o sea, que esta sea la única opción de escape para Michael Jackson me parece muy triste, ¿vale? Lo resolvió exponiendo su partida de los Jackson 5 delante de sus fans, que eran su mayor punto de apoyo, ¿vale? Vale, digo mucho, vale. La revelación sorprende a sus hermanos y les sienta como una traición a Joe, que intenta persuadir a Michael. La cuestión no se reduce al pavor que Michael sentía de su padre, sino a que Joe Jackson era un hombre incapaz de aceptar una respuesta que no fuese de su agrado. Esto se ve claramente durante toda la peli. Realmente el despertar de Michael sucedió tras el incidente de Pepsi, en el que acabó calcinándose parte del cuero cabelludo por un fallo de la pirotecnia. Aquí yo matizo dos factores. El primero es que Michael se preocupa por tener que llevar peluca, lo que destaca la importancia que le da a su apariencia física y a la idea de estar siempre perfecto. Y el segundo es que Michael no quiere medicarse para el dolor, aunque termina haciéndolo convencido por el doctor, que insiste en que, oye, que vas a tener mucho dolor, tómate las pastillas. A gran escala, todos conocemos el historial clínico de Michael y su dependencia de los fármacos. Y lo triste es que todo comenzó aquí,
con el incidente de Pepsi, que si no estoy mal sucedió en 1984, me parece. Y por último vamos a hablar de la condición que padecía Michael Jackson. En la película se explica que Michael Jackson padecía vitíligo. Oye, si pronuncio esto mal en algún momento, es que esta palabra la aprendí en la película, ¿vale? Me informé después y entendí lo que era, pero si la pronuncio mal, pues que sepáis que es porque es la primera vez que la digo. Que resulta que es una enfermedad que provoca que el sistema inmune destruya melanocitos y favorece la aparición de manchas blancas en la piel. Es decir, que el sistema inmune destroza las células que producen la melanina. Entonces, aparecen manchas blancas en la piel. Eso era lo que le pasaba a Michael. Al principio Michael se maquillaba para que no se le vieran las manchas, pero la situación desembocó en una palidez extrema. Aunque esto no se ve en la película, ¿vale? No se llega a ver a Michael con manchas en la cara, del todo, bueno. Me ha sorprendido lo temprano que Michael comenzó a sufrir de vitíligo. Yo pensaba que esto lo había desarrollado de más mayor, pero parece ser que no. A futuro algunos acusarían a Michael de racista y de querer volverse blanco, lo cual en mi opinión no tiene ni pies ni cabeza. Una cosa es operarte la nariz para que entren unos cánones de belleza porque te parece grande, porque te han hecho bullying toda tu vida con la nariz y estás acomplejado, eso es una cosa. Y otra cosa es cambiarte la piel como si fueras una serpiente. No tiene sentido. ¿Por qué iba Michael Jackson a querer cambiarse el tono de piel? O sea, si él no tenía que encajar con los blancos en nada, él ya era un icono, él ya era mucho más grande que cualquier otro artista blanco. O sea, es que no tiene ningún sentido. Pero bueno, como siempre, las personas señalan primero y piden perdón después. Con los años, Michael experimentaría más accidentes y desgracias que no se retratan en esta parte del biopic. Por ahora podemos quedarnos con la imagen feliz de Michael en el estadio de Wembley en Londres, dando el pistoletazo de salida a la gira Bad. La película termina para mostrarnos que a Michael le va bien en solitario, que la decisión que ha tomado de separarse de los Jackson 5 y de decirle a su padre hasta luego es la acertada. Si habéis llegado hasta aquí, supongo que habréis visto la película ya, pero si acaso habéis llegado hasta aquí y no la habéis visto, os la recomiendo. Merece la pena la película, a pesar de las cosas malas que he comentado de ella, también he comentado cosas positivas. Tiene aspectos muy positivos, merece la pena ver a Jafar Jackson haciendo de Michael Jackson y obtener más puntos de vista y más información sobre la vida de Michael, que bueno, nunca está de más, porque en internet puedes encontrar toda clase de información y luego al final no sabes cuál es verídica y cuál no, y aquí pues se supone que esto es verídico, porque aquí está involucrada la familia de Michael Jackson, o sea, son productores de la película, entonces se supone que es fiable. Y hasta aquí nuestra crítica de Michael. Podéis dejarnos en comentarios si habéis visto la película o no, qué os ha parecido y qué esperáis de la segunda parte. La intención de esta crítica, a pesar de las cositas que yo he opinado, no es que esto se convierta en un debate sobre la vida de Michael Jackson, sobre lo que hizo, sobre lo que no hizo. Aquí venimos a hablar de Michael Jackson como artista. Si te has quedado con ganas de más, pásate por nuestra web criticasfrikis.com. Ahí tienes todo nuestro archivo de reseñas de cine, series, videojuegos, anime, parques temáticos y actualidad con una estética muy original. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, deja un like, un comentario, suscríbete y activa la campanita para no perderte ni una crítica. Nos puedes seguir también en Instagram, TikTok, X y Facebook. Encontraréis los enlaces a las redes sociales y a la página web en la descripción. Gracias por escuchar y me voy a reproducir Human Nature otra vez y a pensar en Michael Jackson. Hasta luego a todos. Esto es Críticas Frikis, la mejor review. Si te ha molado el video, dale a like, crew. Pelis, series, juegos, la cultura pop.